Ahí comienzo la grabación. Ahí estamos grabando. Bueno. Bueno, el tema de hoy es psicometría. Denme un segundito. Bueno, la psicometría es el estudio de las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el uso de estas propiedades para analizar condiciones y procesos que involucran el aire húmedo. Son dos gases. Y esto quiero remarcarlo bien, si bien la humedad ambiente se suele tomar como algo que no es un gas, en el caso de ser un vapor de agua, es un gas. Y las relaciones que hay entre el gas aire, que es un compuesto, nitrógeno, oxígeno, que ya lo habíamos hablado, dióxido de carbono, etc., y el agua, tiene una serie de comportamientos conforme a esa combinación de temperatura, de humedad y de presión. La presión nosotros lo vamos a tomar como siempre igual a la presión atmosférica estándar. Allí vamos a hacer una salvedad porque variando las condiciones atmosféricas, varían las condiciones psicométricas. Pero nosotros vamos a generalizarlo porque si no, en cada momento de variación de temperatura o en cada lugar geográfico tendríamos que tener un diagrama psicométrico distinto. De hecho que hay diagramas psicométricos distintos, pero sería un verdadero problema que cada uno utilice su propio diagrama. Así que generalizamos y adoptamos un determinado diagrama psicométrico. Entonces, la psicometría trata la sustancia aire como una mezcla de dos gases que no reaccionan entre sí y se comportan casi como dos gases ideales. No es la realidad, pero así lo tomamos. El aire seco y el vapor de agua. Vuelvo a repetir, vapor de agua gaseoso, porque cuando hay agua en forma de gotitas, es decir, hablando en forma más casera, cuando yo veo la gotita de agua, cuando yo veo el vapor de agua, eh, eso ya no es vapor, son microgotas. Y esas condiciones de esa agua no están contempladas en el diagrama psicométrico. No sé si se entiende el concepto. El vapor de agua es invisible a nuestros ojos, se comporta como un gas, como que realmente lo es. Cuando el vapor de agua es visible, son pequeñas gotas. Allí hay un condensado o un spray donde la situación es diferente. El proceso que sufre el aire húmedo en sus diversas evoluciones se grafican en el ábaco psicométrico. Nosotros vamos a ir viendo estos procesos, es decir, cómo evoluciona una determinada condición con aumento de temperatura, con disminución de humedad relativa, con aumento de humedad absoluta, etc. Esas son las condiciones que nosotros vamos a ir graficando en nuestro ábaco psicométrico para poder determinar la relación que existe entre las condiciones de una determinada situación con las de otra. Es decir, si yo tengo un ambiente a una determinada temperatura y humedad, si yo voy a variar esas condiciones, voy a graficar en el diagrama psicométrico las condiciones originales y las condiciones a donde quiero llegar. Es decir, supongamos, yo tengo un ambiente donde tengo una condición de 28-30 grados de temperatura con una humedad relativa del 40%. Entonces yo quiero llevarlo a una temperatura de confort de, por ejemplo, 25 o 24 grados con una humedad relativa del 50%. La condición inicial a la condición final la vamos a realizar variando
las condiciones de ¿qué? De temperatura y humedad. Y con ello vamos a ver si aumenta o disminuye la entalpía, si aumenta o disminuye la humedad absoluta, es decir, si tengo que incorporar o quitar humedad, etc. A lo mejor estos conceptos son un poco difíciles de entender hasta tanto visualicemos los gráficos, que realmente no es tan difícil. Ahora se los presento. Este es nuestro ábaco psicrométrico. Como les decía, ábacos psicrométricos van a encontrar de distintos autores, de distintas procedencias, de distintos fabricantes de equipos, y nosotros les sugerimos, a los efectos de realizar idénticos o por lo menos cercanos a cada una de las evaluaciones que hacemos, el diagrama psicrométrico que se encuentra en la guía de trabajos prácticos. No recuerdo la página, no sé si Diego o Pablo me pueden asistir en eso, pero están en una de las últimas páginas de la guía. No sé si me están escuchando. Bueno, no, posiblemente estén con el otro, están formando el otro grupo. A ver, denme un segundito que me están pidiendo acceso. Es decir, profe, usamos el ábaco de la guía para resolver todos los problemas. Sí, utilizan ese gráfico, sí, porque, por ejemplo, usted puede tomar el diagrama psicrométrico de Carrier, que es palabra superior. Yo no voy a decir que el diagrama psicrométrico de Carrier no sea el adecuado, cuando es el creador del diagrama psicrométrico. Pero sí vamos a encontrar alguna diferencia, inclusive con algunos trabajos prácticos de la propia guía. Ya se los voy a señalar. Yo no sé si es por error o por facilitar el ejercicio, pero se tomaron puntos básicos diferentes. Entonces nosotros vamos a unificar ese criterio para no tener diferencias entre nosotros y entre los trabajos prácticos, los resultados de los trabajos prácticos. Entonces, quiero que quede bien claro que usamos el diagrama psicrométrico de la guía con el punto que ahora vemos, que es el punto central del diagrama. Nosotros, por ejemplo, usamos el punto central del diagrama. ¿Ven el puntero láser, el puntero del mouse? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, el punto central del diagrama nosotros lo ubicamos a 26 grados de temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco se ubica en el eje horizontal, en el eje de abscisas, y la humedad relativa son estas curvas que evolucionan de izquierda a derecha, en la humedad relativa del 50%, que a su vez es coincidente con el valor 1 del factor de calor sensible, que ya les voy a explicar de qué se trata. Vamos a ver que algunos ejercicios, como les decía, de la guía, inclusive toman este punto como 26,5, inclusive el mismo Carrier toma 26,5 y hasta 27. Y hay otros diagramas psicrométricos, a ver, este por ejemplo, o este otro, o que ven que varían las curvas, las pendientes. Entonces, para evitar estas diferencias, se los paso rápidamente, pero van a encontrar diferencias entre un diagrama y otro. No así, este y este son los mismos, ¿ven? El diagrama de ciclométrico, lo único que hago es agregarle el punto central. Entonces, lo que quiero significar con todo esto es que utilicen este diagrama y no otro. Porque van a encontrar
algunas particularidades. Por ejemplo, este diagrama, que no es muy diferente al que estábamos hablando, van a encontrar que este diagrama tiene el punto central en 26,5, que es bastante común, usado por Carrier y muchísimas personas que se dedican a la instalación de aire acondicionado. Dame un segundito que admito. ¿Ustedes ven cuando alguien me pide admisión en la pantalla? No, profe. profe, se ve el PowerPoint. Bueno, le digo porque me piden admisión, me piden algunos, me aparecen algunas leyendas que tengo que estar borrándolo para que no me tape la imagen. Por eso por allí les pido un detenimiento. Bueno, a partir de ¿para qué sirve este punto? Bueno, este punto lo vamos a relacionar con esta escala que está puesta aquí al costado derecho del diagrama ciclométrico, que es el factor de calor sensible, que ya vamos a ver de qué se trata, y cada una de estas líneas que vincula el punto central del diagrama con el factor de calor sensible nos va a ir dando distintas pendientes que son las denominadas rectas de condición para lograr que las condiciones que le implantemos al equipo vayan a entregarle al ambiente las cantidades de calor, tanto sensible como latente, que ese ambiente va a ir ganando o perdiendo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Cuando yo diseño un equipo, ese equipo tiene que entregar calor y humedad, o al revés, extraer calor y humedad, en la misma medida en que el ambiente los va produciendo. Porque de lo contrario, caeríamos en una situación fuera de las condiciones de confort. Bueno, como les decía, existen otros ábacos donde pueden estar más completos o no. Estas rectas oblicuas que indican esta intersección allí con las curvas de humedad relativa, nos da el volumen específico del aire. Va a ir variando el aire a medida el volumen específico del aire, que es la recíproca del peso específico. Estas líneas oblicuas, ya las vamos a ir viendo parte por parte, son las entalpías o calor total que tiene ese aire. Acá, por ejemplo, este ábaco adolece de el factor de calor sensible. Y este otro, bueno, es un ábaco un poco más completo. Acá tenemos el factor de calor sensible, pero tiene una evolución de curva diferente. Está tomado en un rango de 0,50 y a 0 metros sobre el nivel del mar, que en realidad serían las condiciones estándar, ¿no? Pero no todos los ábacos son iguales. Como pueden ver, hay diferencias. Bueno, entonces quedó bien claro. Vamos a utilizar el ábaco que tenemos en la guía de trabajos prácticos. Esta es otra particularidad. Fíjense el gráfico este es de otra universidad. Este es un país centroamericano. ¿De dónde era esto? Bueno, no me acuerdo, pero es un país centroamericano. Fíjense la diferencia que tiene, que están relacionadas con justamente la curva de presiones atmosféricas. Bueno. Vamos a lo nuestro. ¿Cuáles son los componentes básicos del diagrama ciclométrico? La escala de bulbo seco. La escala de bulbo seco es la temperatura que se registra con un termómetro convencional.
son las que se mide acá en el eje horizontal en la escala de abscisas. Normalmente nosotros usamos las escalas en grados centígrados. Tengan cuidado si van a trabajar a Estados Unidos, a Canadá, tengan cuidado que ellos usan grados Fahrenheit y las relaciones de grado a grado son diferentes. Cuidado con eso. Bueno, las temperaturas de bulbo húmedo son las que están ubicadas sobre esta curva, ¿eh? Y están representadas como BH. Ya vamos a ver de qué se trata. Estas son las temperaturas que registra el termómetro con el bulbo humidificado, que es el otro termómetro que compone el ciclómetro, que ya vamos a ver de qué se trata. ¿Y por qué usamos esto, el bulbo seco y bulbo Profe, húmedo? disculpe, Dígame. una pregunta. Yo tengo una duda. Nosotros cuando nos dicen la temperatura ambiente, ¿esa temperatura es en base a temperatura bulbo seco o...? Sí, bulbo seco. Ah, bien, Cuando, cuando hablamos de temperatura ambiente, hablamos de temperatura de bulbo seco. Lógicamente, la temperatura de bulbo húmedo también es temperatura ambiente, pero está relacionada con la humedad. Ahora, ¿por qué usamos esto? Justamente para determinar las condiciones de este ambiente. Yo quiero acondicionar un determinado ambiente, tengo que conocer en qué condiciones está. Y yo puedo determinar sus condiciones en base a dos parámetros, básicamente. Temperatura bulbo seco y temperatura bulbo húmedo. O puedo hacerlo con temperatura bulbo seco o humedad relativa. La humedad relativa la mido con un higrómetro. En cualquiera de los dos casos, que acá, esta curva que ven aquí, esa curva, que son varias, que van desde el punto de saturación hasta cero, bueno, nunca llega a cero, va a ir dando las distintas condiciones ambientales. Ahora, para yo poder determinar cómo evoluciona esas condiciones, ya sea para calefaccionar o para refrigerar o para humidificar o para deshumidificar, yo tengo que incorporar agua o incorporar energía para lograr las condiciones a las cuales yo quiero lograr. Entonces, en base a las condiciones originales, que lo hago como les decía recién, por medio de dos parámetros, que puede ser temperatura bulbo seco y temperatura bulbo húmedo, o temperatura bulbo seco y humedad relativa, puedo decir, bueno, yo paso de acá a este punto o a este otro punto, variando qué cosa, humedad, temperatura, etc. Posiblemente resulte un poco confuso, pero ya se va a ir aclarando a medida que vamos avanzando. Esto es un poco la descripción para poder llegar a justamente a hacer las prácticas. La Profe, humedad tengo una relativa, duda. sí, escucho. Perdón. El punto P es para tomar, ¿lo tomamos como referencia para analizar el diagrama o Sí, qué es el mismo significa? punto P que le he señalado acá. Es el Sí, punto, sí, sí, es justamente esto, a ver, este punto me va a relacionar con el factor de calor sensible, que es una de las condiciones ambientales, a los efectos de lograr lo que ya vamos a ver, lo que se denomina recta de condición. Con esa recta de condición vamos a poder calcular el equipo, la cantidad de energía que tenemos que aportar, la cantidad de aire, los volúmenes de aire, etc. Es todo un proceso que, bueno, tengan un poco de paciencia. Yo sé que por allí parece que hay cosas que quedan en la medio que sin entender, que quedan en la nebulosa, pero tengan en cuenta que por ahora lo que estamos haciendo nosotros es describir el ábaco, qué elementos tiene y para qué sirve. Tengan un poquito de paciencia para entenderlo. Por allí a lo mejor dicen, ¿y esto para qué sirve? Bueno,
No sé si le aclara un poco el panorama. El Sí, punto, pero... No, que sí, que sí. el punto P es el punto de referencia, el punto central del diagrama. El valor de W, que es una escala que tenemos en ordenada, en forma vertical, al costado derecho del diagrama, le da la humedad específica, que no es la humedad relativa. La humedad específica es la cantidad de gramos de agua que hay por kilo de aire seco. Esa es la humedad específica. La cantidad real de agua en gramos en relación al volumen de aire seco. Eso es lo que nos da la escala W, que está ubicada en forma vertical al costado derecho. H es la entalpía. Bueno, acá cuidado también que esto puede cambiar según el país en el cual provenga, del cual provenga el diagrama, el ábaco. Porque nosotros usamos generalmente kilocalorías por kilo, que es la cantidad de energía o la entalpía total, o el calor total que tiene ese aire. Cuidado que a algunos esta unidad puede ser establecida en kilojoule o en BTU, por kilo de aire seco, o por libra de aire seco. Así que cuidado. Lo mismo acá la humedad específica. Nosotros usamos gramos de agua por kilo de aire seco. Y hay algunos que pueden utilizar libras de aire por pie cúbico de aire seco. Así que cuidado con eso. Y la otra que nosotros vemos acá como una recta, con pendiente de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, que es el volumen específico, que es la recíproca del peso específico. Así que cuidado con esto que puede inducir a confusión, ¿no? Esto normalmente nosotros, por acá están las unidades, bueno, ya lo vamos a ver. Nosotros, espérense un poquito. ¿Dónde está el volumen específico? Bueno, se expresa en metro cúbico por kilogramo de aire seco. Así que les digo porque hay tablas que están especificadas en pie cúbico por libra u otras unidades. Así que cuidado con eso. Entonces, vamos a explicar cada uno de los casos, lo que yo ya se los venía diciendo. La temperatura de bulbo seco es la temperatura que hay en un termómetro, que se lee en un termómetro común. Se representa en líneas verticales que tienen su origen en la escala de temperatura en el horizontal, acá. Ahí, evolucionando en la escala centígrada. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura leída en un termómetro bulbo húmedo. Está recubierto por un lienzo, un algodón, empapada en agua. Ya vamos a ver cómo es un ciclómetro. Y se representa en las rectas que se originan en la línea de saturación y caen hacia abajo a la derecha. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la temperatura bulbo húmedo de 20 grados, voy a tener 20 grados acá y levanto acá hasta el punto de saturación y acá encuentro la temperatura bulbo húmedo de 20 grados. Ya la vamos a ir viendo, se los voy a mostrar acá. Supongamos 15 grados centígrados aquí, la temperatura bulbo húmedo 15 grados acá de bulbo húmedo. Las temperaturas de bulbo húmedo están indicadas en la línea de saturación. Es decir, ¿qué es la línea de saturación? En la humedad relativa del 100%. Esa es la curva de saturación. Acá se representan todas las temperaturas de bulbo húmedo. ¿Cuál es la diferencia física de uno y otro, profe? Entre el Que bulbo seco y el bulbo...
es que una tiene en cuenta la humedad ambiente y la otra no. Justamente por eso el bulbo está empapado en agua. Si el, el ambiente está muy seco, evidentemente la temperatura bulbo húmedo va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a tender a extraer agua del bulbo y al extraer esa agua se traduce en una disminución de temperatura porque absorbe calor del bulbo. O sea, ¿para qué yo uso la temperatura bulbo húmedo si es su pregunta? Bueno, porque a lo mejor no tengo un higrómetro. Entonces, yo tengo dos formas de graficar o de indicar en el ábaco mi condición de ambiente. Temperatura bulbo seco y temperatura bulbo húmedo, o temperatura bulbo seco y humedad relativa. De alguna forma yo tengo que representar en mi diagrama cuáles son las condiciones ambientales que yo quiero representar. ¿Está claro? Bueno, la temperatura del punto de rocío es justamente la temperatura a la cual se produce la saturación. Es decir, el ambiente en el cual estamos nosotros. A ver, voy a tratar de graficar un poquito. Yo estoy, supongamos, en el ambiente donde estamos en este momento nosotros. Estamos con una temperatura, supongamos, de 20 grados centígrados, medida con un termómetro bulbo seco. Están viendo el puntero, ¿no? Mi Sí, temperatura, profesor. Sí, profe. mi temperatura ambiente es 20 grados centígrados y mi humedad relativa es del 50%. A ver, esta es la condición que representa mi ambiente en el estado en que yo me encuentro. Si yo quisiera provocar el rocío en este ambiente, es decir, que el agua contenida en el ambiente precipite, es decir, se condense, ¿qué es lo que debo hacer? Y bueno, fíjense lo que hago. Yo me deslizo desde este punto en forma horizontal hasta lograr la temperatura del punto de rocío. ¿Cuál es la temperatura del punto de rocío? O sea, yo tendría que, en base a estas condiciones, hacer descender la temperatura desde los 20 grados hasta los 8 grados sobre cero, hasta los 8 grados, sin modificar otras condiciones, es decir, sin modificar la humedad absoluta, ni presión, ni nada de eso. Entonces, si yo quisiera producir el rocío, que por ejemplo, en una noche de verano donde hay un porcentaje de humedad generalmente elevado y desciende la temperatura, por ejemplo, me estoy ubicando en este punto, una noche de verano, supongamos por acá, desciende la temperatura. ¿A cuánto desciende la temperatura? A 20 grados. Y se produce, se empiezan a mojar el césped, la tierra, o sea, sin llegar a producir una lluvia, pero el ambiente se satura. ¿Cómo se satura? Bajando justamente su temperatura y logrando al punto de rocío. No sé si queda clara la explicación, es media... Es decir, profe, que cuando... Toda esa línea describe el punto de rocío para las diferentes temperaturas. No. Toda la... A ver, voy a tratar de ser un poco, voy a tratar de ser más gráfico en la explicación. Yo estoy, por ejemplo, una noche de verano, estoy con 29 grados, acá 29 grados, y una humedad relativa del 80%, del 60%, acá estoy. ¿Ven el puntero? Sí, profe. Resulta que, bueno, no les voy a decir que viene un viento sur, porque si viene un viento sur, lo más probable es que me cambie las condiciones de humedad.
Vamos a decir que no hay viento y simplemente porque se fue el sol, descendió la temperatura. Desciende la temperatura a 21 grados y ahí se produce la saturación. Es decir, allí baja la temperatura y ¿qué pasa con la humedad ambiente? Empieza a condensar. Es justamente, no es que, ¿cómo fue que me dijeron recién? Son las distintas temperaturas. No, la temperatura comienza a descender de este punto que habíamos dicho 29 grados, comienza a descender y en una determinada condición se produce la saturación. ¿En qué condición se produce la saturación? A los 21 grados. Eso es. Ahora, no les quiero decir, vino un viento sur y bajó la temperatura porque ya allí estamos variando otra condición que es la condición de humedad. Vamos, ya cuando veamos los ejercicios y avancemos un poquito más en la explicación, posiblemente se aclaren estos conceptos. No sé si queda claro. ¿Profe? Sí, la escucho. Y a nosotros nos interesaría saber ese punto de saturación para, por ejemplo, si estamos adentro de un ambiente para evitar llegar a ese punto en determinado momento. Sí, lo que pasa es que justamente el punto de rocío es importante conocerlo. Por ejemplo, cuando usted tiene un evaporador, un equipo de refrigeración tiene un evaporador. El evaporador, que es el radiador que está dentro del ambiente, que es en definitiva por donde va a pasar el aire que está circulando de este ambiente, al pasar por el evaporador, si baja la temperatura por debajo o llega al punto de saturación, va a condensar. Entonces, ¿qué sucede? En primer lugar, si condensa, le voy a estar quitando humedad al aire, por un lado. Y por otra parte, estoy absorbiendo calor latente, que no es lo que yo quiero lograr. Yo quiero bajar el calor sensible. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr en un ambiente en verano? Lograr las condiciones de confort. ¿Qué significa lograr las condiciones de confort? Lograr las condiciones de confort es ubicarme, recuerden el diagrama de confort, es ubicarme en un punto de temperatura y humedad que sean lo más confortable posible. ¿Cuáles son esos valores? Generalmente están en el orden de los 24, 25 grados de temperatura y una humedad relativa en el orden del 50, 55, 45%, etc. Entonces, yo a mí no me conviene bajar la temperatura por debajo de esos valores, ni lograr humedades muy altas o muy bajas, porque resulta un ambiente no confortable. Recuerden el diagrama de confort, si quieren lo volvemos a ver, pero el diagrama de confort tiene como objetivo eso, lograr las condiciones de confort, tanto en invierno como en verano, que son diferentes. ¿Está claro? Entonces. Sí, profe, muchas gracias. Bien, el punto de rocío es entonces una temperatura a la cual el aire que tenemos en este momento, si desciende la temperatura, se produce la condensación de ese vapor de agua. Y la humedad específica, que muchas veces se confunde, pero son cosas distintas, y decimos distinto, ¿por qué? Porque la humedad específica es la cantidad de gramos de agua por kilo de aire seco. Por eso se representa como HA sobre W, que es el contenido real de agua en la atmósfera en gramos de vapor de agua por kilo de aire seco. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. La humedad relativa, que es el tema que es el valor que se confunde con humedad absoluta, que por supuesto no son los mismos, porque es la relación que hay entre las mismas condiciones de ambiente, es decir, la relación de la presión de vapor de agua en el aire a la presión del vapor saturado a la misma temperatura.
100 con un pequeño error puede decirse que la humedad relativa es igual al tanto por ciento de saturación del aire, o sea, la relación de la humedad específica verdadera a la humedad específica de saturación. Es una relación porcentual. Las líneas de humedad relativa son curvas que comienzan de abajo a la izquierda y se curvan hacia arriba y a la derecha. Hasta llegar a la curva de saturación, que es la línea del 100%. El volumen específico son esas líneas verticales, que es la recíproca de la densidad y se expresa en metro cúbico por kilo de aire seco. Las líneas de volumen específico constante se originan en abscisas, en el eje horizontal, y suben hacia arriba con una ligera pendiente hacia la izquierda. Esto es importante porque es para, después vamos a determinar con ello las condiciones del aire a mover. Es decir, este valor es importante porque hace al diseño y la potencia de los ventiladores. Los equipos de aire tienen dos partes fundamentales. Un equipo que calienta o refrigera el aire y el otro que lo mueve al aire. El que mueve el aire son los ventiladores. Ahora, no es lo mismo, a ver, para hacer una comparación grosera, no es lo mismo mover una bomba que mueve agua que una bomba que mueve hormigón. Estoy haciendo la comparación grosera para magnificar la diferencia. No es lo mismo mover un aire con bajo contenido de humedad a mover un aire con alto contenido de humedad. Eso hace que tengamos distintos volúmenes específicos. Nosotros, conforme a ese volumen específico, es el ventilador y la potencia que nosotros tenemos que dimensionar, y con ello, por supuesto, los conductos, que es otro tema que hace al diseño de los equipos. Los ventiladores, los equipos de refrigeración y o de calefacción, y los conductos. Y con ello también, bueno, las rejas de retorno, como así los difusores para la inyección de aire, etc. Todo eso tenemos que diseñarlo para lograr la eficiencia en la distribución de ese aire acondicionado. Bueno, las otras líneas que representamos a la izquierda del diagrama, que es el de la entalpía o contenido total de calor, que lo representamos con la letra H, eso es por nuestro amigo Boltzmann, que mediante su ecuación de la constante universal de los gases, poder uno, de la entalpía, definió la entalpía con la letra H. Es una cantidad que indica el contenido de calor de la mezcla de aire y vapor de agua por encima de los 0 grados. Se expresa en kilocaloría por kilo de aire seco, y los valores de entalpía se marcan en la escala. Pero vuelvo a repetir, cuidado que hay otras escalas que pueden ser diferentes. Entalpía. Bueno, acá les voy a presentar justamente el ciclómetro. No hay nada raro, el ciclómetro son dos termómetros. Un termómetro convencional, el que está a la derecha, perdón, a la izquierda, y el termómetro que está a la derecha, que es el mismo, sino la diferencia que tiene es que el de la derecha está envuelto en un paño húmedo. Los ciclómetros actuales suelen estar asistidos con un ventilador chiquito para poder, por favor, si pueden silenciar el micrófono, hay un ruido ambiente que no me deja, que me distrae. Aquí ven, por ejemplo, las diferencias que tenemos entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿A qué se debe esto?
como lo explicaba recién, si yo tengo un ambiente seco, ¿qué ocurre? O sea, en cierto modo estoy evaluando la humedad contenida en ese ambiente. Entonces, ¿qué pasa con el agua aquí? El agua que está embebida en este bulbo. Y bueno, ¿hace bajar la temperatura? exactamente, por la misma evaporación absorbe calor y al absorber calor hace descender la temperatura. ¿Y cuánto va a evaporar? Y justamente esa cantidad de agua que va a evaporar está en relación a la humedad del ambiente. Por eso es que se utiliza este aparatito para poder evaluar esta condición. O sea, normalmente siempre tenemos diferencia de mayor valor entre la temperatura de bulbo seco con la temperatura de bulbo húmedo. Y entre estos dos valores nosotros podemos definir qué condiciones reviste el aire con el cual estamos trabajando. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con esto? Esto es porque por allí ahí me preguntaban, ¿y de qué se trata esto? Bueno, acá estoy tratando de darle las explicaciones. Acá, por ejemplo, tienen unos higrómetros. El de la derecha, un higrómetro bastante reciente, tiene acá la parte de arriba, tiene un pequeño ventiladorcito que hace circular el aire por el bulbo y justamente ese aire en igualdad de condiciones lo hace pasar por el bulbo seco y por el bulbo húmedo. Este otro es otro modelo, pero funcionan exactamente iguales. Son dos termómetros convencionales exactamente iguales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si ustedes no tienen un higrómetro y quieren determinar las condiciones, perdón, un psicrómetro, y quieren determinar las condiciones de este ambiente, bueno, tienen la otra opción, el termómetro convencional y un higrómetro. ¿El higrómetro qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace el higrómetro? Medir la humedad relativa del ambiente. Los primeros higrómetros se hacían con un cabello humano. Ustedes han visto que generalmente en la peluquería no van los días húmedos o la gente va poco los días húmedos porque el cabello humano, como de muchos animales también, varía su condición, se elonga o se contrae según las condiciones de humedad. Entonces los primeros higrómetros se hacían con un cabello humano. Y eso, según si se acortaba o se alargaba ese cabello, iba variando un dial, generalmente asociado a una aguja, donde les iba dando las condiciones de humedad relativa, y lo daba humedad 100% cuando lo sometían a ese higrómetro al vapor de agua que salía a lo mejor de un recipiente de agua en ebullición. Hoy en día los higrómetros son mucho más precisos, son generalmente electrónicos, donde por una cuestión de variación en la resistencia, que va asociado, por supuesto, indefectiblemente a las condiciones ambientales, va variando la resistencia y con ello se traduce en una escala donde les da la humedad relativa. De esa manera podemos representar en el ábaco psicrométrico las condiciones ambientales que tenemos. Bueno, ¿para qué sirve todo esto? Justamente para mostrar los cambios en las condiciones del aire. Los procesos de calefacción, refrigeración, humidificación que tiene lugar el acondicionamiento del aire modifican las condiciones del aire desde la representada por el punto inicial hasta una condición diferente en el ábaco psicrométrico. Es decir, acá estoy señalando este punto que no necesariamente es el punto centro del ábaco, pero voy a ir variando
por ejemplo, temperatura, voy a ir variando calor latente, es decir, variando la condición de un polvo húmedo, variando las condiciones de humedad, las condiciones de entalpía, las condiciones de humedad absoluta. Es decir, nosotros tenemos 5 procesos. Variar las condiciones de bulbo seco, o sea, aumentar o disminuir la temperatura, deslizarme desde este punto hacia la izquierda, si bajo la temperatura, o hacia la derecha si la subo. El otro proceso es de calor latente constante y contenido de humedad constante, que son calor latente, a veces me pierde el mouse, calor latente constante, es decir, yo me deslizo a lo largo de esta recta. Y contenido de humedad constante me deslizo a partir de esta recta. Es decir, fíjense, este W que me indica qué cosa, la humedad absoluta. Si yo me deslizo a lo largo de esta recta, va a variar la temperatura de bulbo seco, pero mantiene las condiciones de humedad. Es lo que yo le decía recién respecto del proceso de disminución de la temperatura en un día de verano. Disminuye la temperatura sin variar el contenido de humedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al punto de saturación. El otro, el proceso adiabático, o sea, temperatura bulbo húmedo constante. Es decir, yo me deslizo a lo largo de esta recta oblicua. En este caso, no hay incorporación de energía. O sea, el proceso adiabático tiene eso, justamente entalpía constante. Después, el cuarto proceso de humedad relativa constante, es decir, deslizarme a lo largo de esta curva, mantener las condiciones de humedad relativa. Eso hace que si yo hago descender la temperatura, para mantener las condiciones de humedad relativa constante, tengo que ir perdiendo humedad absoluta. Y el quinto, que es lo más común que ocurre, es la combinación de los procesos anteriores. ¿Está claro? ¿Se va aclarando un poco el panorama o no? Bueno, yo pensaba cortar acá. Básicamente, profe, al modificar una condición, las otras también se ven afectadas. No necesariamente. No necesariamente. Usted, por ejemplo, acá, este punto A, yo varío la temperatura y mantengo la humedad constante, Sí. la humedad absoluta constante. Hay algunas que cambian y otras que no. Acá Claro. bajo la temperatura, pero mantengo constante la humedad absoluta. Pero todas las otras me cambian. Ah, sí, claro, por supuesto. Sí. Obviamente, si yo paso de un punto... Ah, ya sé, discúlpeme, no le entendí lo que me preguntó. Sí, claro. Si yo paso de un punto a otro, y sí, algunas condiciones van a cambiar. Hay veces que yo no quiero variar determinadas condiciones, o varían todas. Generalmente en los procesos de calefacción y refrigeración varían casi todas. Cuando incorporo aire del exterior, tengo que ver cuál es la condición de ese aire que incorporo del exterior. Y conforme a esa mezcla del aire exterior, ya lo vamos a ver, vamos a tener 3 puntos, la condición original, la condición que yo quiero lograr y la condición del aire exterior. Y conforme a eso vamos a ver justamente la densidad o el volumen específico del aire resultante, que bueno, aquí está, la cantidad de energía que tengo que incorporarle, etc. Sí, efectivamente, discúlpeme que No, está bien, le profe. seguí No. porque por allí uno se confunde tanto. Entonces el agua psicométrico, profe, nos sirve para saber qué condiciones tenemos que modificar para llegar al punto de confort. Exactamente, exactamente. Yo tengo un punto, que sería, por ejemplo, el A,
que tiene una temperatura, por exagerar, 30 grados de temperatura y 40 grados de humedad, con lo cual no me resulta confortable. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y llevarlo a una temperatura de confort, que generalmente es más baja, y una humedad más alta. Entonces, si yo me deslizo por acá, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando una menor temperatura, pero con un aire seco. Si yo me deslizo por acá, por ejemplo, ¿qué pasa? Bajo la temperatura, pero aumenta la humedad relativa, o manteniendo, por ejemplo, constante la humedad. Son distintas variables que las voy a ir analizando conforme a mis necesidades. Perfecto. Una de las cosas que me va a atar esto es esto, el factor de calor sensible, que es el calor a extraer del espacio, que es el cociente que hay entre el calor sensible y el calor total. ¿Qué es el calor sensible? El calor a extraer del espacio, yo tengo que extraer calor sensible más calor latente para lograr la condición que yo requiero. Diseño igual a extraer cantidades correctas de calor sensible y calor latente en función de las ganancias de ambos calores en el local, para no lograr el punto de rocío. Es decir, nosotros estamos en un ambiente donde, a ver, el aula que tenemos en la universidad. El aula que tenemos en la universidad, bueno, aparte de viciarse, nuestra presencia, la presencia mía y la de ustedes, hace que aumente la temperatura porque nuestro cuerpo tiene una temperatura ligeramente superior a la del aire. Pero simultáneamente también le estamos incorporando por nuestra respiración fundamentalmente y algo de transpiración, le estamos incorporando agua al ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Ese ambiente va a estar cambiando su calor, es decir, las condiciones del aire van a aumentarse en cuanto a temperatura, calor sensible, y en cuanto a humedad, calor latente. La suma de ambos calores se denomina calor total. El factor de calor sensible, que justamente es lo que nosotros vamos a representar en la escala del diagrama ciclométrico, es la relación que hay entre ese calor sensible y ese calor latente, que es el cociente que hay entre el calor sensible y la suma del calor sensible y calor latente, que es el calor total. Entonces, factor de calor sensible es el cociente del calor sensible sobre el calor total. ¿En qué unidades se mide? No hay unidades, es un factor. Veamos. El factor de calor sensible matemáticamente es la relación que existe entre el calor sensible y el calor total. Indica las características que debe tener el aire que se inyecta al local que se desea acondicionar. Su valor varía de 1 a 0, no tiene unidad, como se los dije recién. Ahora, es importante que el calor que nosotros incorporemos o extraigamos, según sea invierno o verano, sea igual al ganado o perdido por ese ambiente, porque si no, no vamos a lograr las condiciones de confort. El aire de mando que ingresa a un local a acondicionar debe actuar como una esponja de calor, absorbiendo calor sensible y latente en determinadas proporciones. Su escala de señal en el punto central del diagrama. Bueno, ahí le hago una pequeña acotación. Ahí estamos trabajando, le pusimos 26,5, nosotros usamos 26 y la humedad relativa. Uniendo el punto S del punto centro con el factor de calor sensible, obtenemos la recta de condición. Vamos a emitir acá. Denme un segundito que admito. Listo. Por ejemplo, una determinada condición, bueno, ¿qué pasó? Determinadas las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo se pueden determinar las condiciones del aire. Esto es lo que pasa en el trabajo práctico número 32. Yo tengo un
un aire ambiente donde tengo dos datos para posicionarlo. Temperatura bulbo seco y temperatura bulbo húmedo, que son 26 grados centígrados de bulbo seco y 18 grados de temperatura bulbo húmedo. Con ello yo determino todas las otras condiciones del aire. Yo sé que ese aire tiene 0,860 metros cúbicos por kilo. Si quiero saber el peso específico del aire, hago la recíproca, 1,20 y pico, no sé. Ese aire tiene 9,6 gramos por cada kilo de aire seco. La temperatura del punto de rocío es 14 grados centígrados y tiene una entalpía total o calor total de 9,8 kilocalorías por kilo. Fíjense ustedes, con dos valores que yo le di, puedo darle todas las otras condiciones del aire. Ese es lo que tiene el ábaco psicométrico, que con dos condiciones que yo le doy, conozco todas las otras condiciones del aire. Y el proceso que yo tengo, lo que me preguntaban recién, yo tengo una condición del aire que está en B, por ejemplo, un aire a 40 grados centígrados, y una temperatura bulbo húmedo de 18,6 grados centígrados, o si, qué sé yo, 40 grados y 30% de humedad relativa, por decirlo así. Si yo quiero pasar esa condición desde el punto B al punto A, es decir, mantener las condiciones de humedad relativa, y bueno, me deslizo a través, bueno, en este caso es al revés, desde el punto A hasta el punto B, bueno, yo lo hice al revés. ¿Qué pasa? Va a disminuir la humedad absoluta y va a bajar la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr eso? La diferencia entre estos 18,6 y estos 2,1, que es la entalpía entre ambos puntos, es la cantidad de energía que yo tengo que incorporar para lograr esa condición. ¿Estamos? Bueno, lo mismo en el caso de calefacción del aire sin agregado de humedad, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Yo, bueno, estoy hablando de un calefactor tiro balanceado, porque si estamos hablando de un calefactor o de un radiador, pues estamos hablando de un calefactor de cámara abierta, es decir, de llama expuesta, la combustión entrega humedad al aire. Supongamos un radiador o un piso radiante que pasa la condición del ambiente de A hasta B, es decir, estoy con 1,5 grados y quiero pasar a 40 grados. Obviamente, nadie va a querer pasar a 40 grados, pero bueno, es simplemente un ejemplo. Cuando yo estoy en 1,5 grados, en el punto A estoy con una humedad del 70%. Si yo directamente aumento la temperatura, sin incorporarle agua, sin incorporarle humedad, voy a pasar al punto B a una temperatura de 40 grados, pero con una humedad bajísima, debajo del 10%. Son condiciones muy malas esas. Estoy poniendo nada más que un ejemplo. Pero fíjense, en este caso tenemos que incorporar 12 menos 2, 10 kilocalorías por metro cúbico. Realmente es, perdón, por kilo. Realmente es muy mucho la cantidad de energía que hay que incorporar en ese caso. ¿Está claro? Bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Bueno, otro ejemplo es el caso de la refrigeración a entalpía constante. En la clase pasada, no sé si está la persona o el alumno que me preguntó, la zona de, no acuerdo si me dijo La Rioja o Catamarca, no me acuerdo, que, bueno, son zonas desérticas. Sí, acá estoy. Bueno,
resulta que acá tenemos un caso en donde nosotros podemos hacer una refrigeración a lo que se denomina entalpía constante. No en cualquier parte se dan estas condiciones porque justamente se necesita que el aire esté seco. Entonces, de esa manera yo puedo refrigerar sin necesidad de tener un equipo de refrigeración, simplemente incorporando agua. ¿Sí? Es refrigeración a entalpía constante. Se trata de un proceso adiabático llamado frecuentemente refrigeración evaporativa. Esto no es nada nuevo, esto lo hacían los egipcios, que no tenían electricidad. O sea, hacían pasar la corriente de aire por una cascada de agua y cuando pasaba el aire por esa cascada de agua, tomaba humedad y se traducía en una disminución de la temperatura. Es decir, esta es la condición inicial, 40 grados de temperatura bulbo seco y una humedad relativa del 15%. Si yo le incorporo agua, o sea, fíjense, paso de 6,8 a 14,6 gramos de agua por kilo de aire seco, una muy buena cantidad de agua. ¿Qué pasa? La entalpía se mantiene constante en 14,3, aumenta la humedad absoluta y la relativa también, por supuesto, pasa de 15 al 90%, pero fíjense qué pasa con la temperatura de bulbo seco, baja a 21,5 grados y no le estoy incorporando energía, es decir, no tengo un compresor que expande gas. Simplemente con el solo hecho de incorporarle agua, estoy bajando la temperatura ambiente. Por supuesto, ganando una considerable cantidad de humedad. ¿Está claro eso? Esto, hoy en día hay unos equipos que se están comercializando que se llama refrigeración adiabática. Bueno, esta entalpía, se las grafico acá en este abaco, donde muestra que tiene dos componentes. Un calor ganado por el calor sensible, que es y otra componente que es el calor ganado por la evaporación, que es el calor latente o la incorporación de agua, o la evaporación en el caso de un proceso de calefacción. Y tenemos el caso de una refrigeración y deshumidificación de aire, que esto es lo que ocurre generalmente en un proceso de aire acondicionado. Nosotros lo hacemos, nosotros queremos pasar del punto A al punto C. Entonces, lo que nosotros hacemos, pasamos de A hasta B, aunque el proceso en realidad es esta curva. O sea, variamos las condiciones desde la temperatura de 40 grados y humedad relativa del 60% a una, que son bastante malas condiciones, a una temperatura de 18 grados y una humedad relativa, no dice, parece que fuera de saturación, pero temperatura bulbo húmedo 18. Eso hace que tengamos que incorporar energía de 27,5 a 12,5, son 8, son 10, 15,5 kilocalorías por kilo. Y variamos tenemos que quitarle humedad. Esto es un proceso de refrigeración bastante convencional. Bueno, este es otro proceso en donde interviene el factor de calor sensible. Esto ya lo vamos a ver en la próxima clase con más detenimiento. O sea, en resumen, el diagrama ciclométrico, si me deslizo de arriba hacia abajo, o sea, para arriba, realizo un proceso de humidificación
y si me deslizo hacia abajo, se realiza un proceso de deshumidificación. Si me deslizo en forma horizontal hacia la derecha, estoy provocando un calentamiento del aire. Si me deslizo hacia la izquierda, estoy provocando un enfriamiento del aire, quita el calor sensible del aire. Si me deslizo por esta oblicua verde, hacia la derecha y arriba, tengo un calentamiento y humidificación. Si me deslizo hacia abajo y a la izquierda, tengo enfriamiento y deshumidificación, que es lo que ocurre en un proceso de refrigeración. En el caso de esta dirección en color rojo, si me deslizo hacia abajo y a la derecha, tengo un calentamiento y deshumidificación, y al revés, enfriamiento y humidificación. Y por último, si yo me deslizo a lo largo de paralelas a las rectas de entalpía, vamos a tener entalpía constante y enfriamiento adiabático. Bueno, con esto concluimos esta primera parte del ábaco psicométrico. Me he extendido un poco. Tengo un pequeño práctico para desarrollar, pero son las 19:20. Voy a hablar con los otros profesores a ver si les doy el trabajo práctico o seguimos con los trabajos prácticos grupales. ¿Hay recreadito, profe? Justamente entramos en unos minutitos de recreo para coordinar a ver si seguimos con los trabajos prácticos grupales o les doy un pequeño trabajo práctico muy rápido. 10 minutitos, sí. Yo tengo una consulta. En la clase pasada nosotros nos hizo, digamos, reenviar el plano. Nos tenemos que quedar a la... Bueno, ahora justamente vamos a revisarlo. Ok. Cuando hacemos la revisión de los trabajos prácticos grupales. Bien, gracias. Profe, perdón. Hoy sí o sí revisamos todos los planos, ¿no? Porque a mí me tienen que probar todavía el plano de mi grupo. Bien. Bueno, ahí seguimos. Bueno, vamos a hacer un pequeño trabajo práctico que está en la guía, que es determinar el valor de K, el valor de transmisión total que vamos a necesitar para evitar los problemas de condensación en un ambiente un tanto particular. Es el trabajo práctico indicado en la guía como el número 31, que se trata de determinar el coeficiente de transmisión de un cerramiento para evitar la condensación en muros y cielos rasos para un recinto donde se ubica una piscina cubierta. La temperatura de diseño interior es 26 grados centígrados, o sea temperatura bulbo seco, para dar mayores precisiones. La humedad relativa de diseño es el 60%, y la temperatura exterior, en este caso mínima, no de diseño, porque justamente lo que se pretende es evitar... Está pausada la presentación, estamos en la primera presentación, el primer filmina, digamos. Sí. En todo caso, deja de compartir y volví a compartir porque ha quedado detenido en la primera página. Stop share, dame un segundito. Vamos a ver ahí, share. ¿Están viendo ahora? A ver, fíjate, cambia de filmina, anda a la 2. Ahí cambió. Ahora sí. Bueno, entonces dijimos, voy a maximizar, a ver. Vamos a quitar la barra, ahí está. Las condiciones son temperatura de diseño interior 26 grados centígrados. Esto es importante, el valor de esta temperatura. Esto no está en el práctico, simplemente yo se los comento. Porque hay una cuestión, si yo tengo una temperatura menor a la temperatura del agua, digamos entre 2 y 3 grados, se va a producir una evaporación. Voy a ver
vapor de agua que se está levantando desde la piscina. Entonces, quiere decir que la temperatura del agua de la piscina tiene que estar por debajo de los 26 grados centígrados. Porque si yo tengo, por ejemplo, que la temperatura de la piscina tiene 29 grados, se va a producir una nube de vapor. Estas son condiciones que no se las he señalado ni está en el práctico, pero las tienen que tener en cuenta. La temperatura de diseño interior, entonces 26 grados centígrados, la humedad relativa del ambiente del 60% y la temperatura exterior mínima es de 15 grados centígrados negativo, es decir, bajo cero. Entonces, para evitar la condensación en estas condiciones bastante extremas, vamos a ver cuál es el valor del coeficiente de transmisión K que necesitamos para evitar esa condensación. Entonces, nosotros tenemos que determinar qué posición tenemos en el ábaco psicométrico, justamente para ver cuál es la temperatura del punto de rocío. Es decir, nosotros tenemos, vuelvo acá, 26 grados centígrados y 60% de humedad relativa. Entonces, 26 grados centígrados, 26, este es 25, 26, subo por 26, ¿hasta dónde? Hasta encontrar la curva de humedad relativa del 60%. Este punto, que es un punto con un centro amarillo, me da la condición del ambiente, la condición interior del ambiente. O sea, medida por dos parámetros, temperatura de bulbo seco y humedad relativa. Ahora bien, ¿cuál es la temperatura de ese ambiente para que se produzca la condensación? Para que se produzca la condensación, veo que me corro en forma horizontal, de manera que la temperatura va a ir descendiendo, manteniendo la humedad absoluta constante, hasta interceptar la curva de saturación. Cuando intercepta la curva de saturación, me da la temperatura, medida acá, temperatura acá, que es la temperatura al punto de saturación, o sea, la temperatura del punto de rocío, que en este caso, dadas estas condiciones de ambiente, es de 17,8 grados centígrados. Esto es lo que me da el diagrama psicométrico para conocer la temperatura del punto de rocío y poder entrar en el diagrama que sigue, que es el que vimos la clase pasada, para determinar justamente qué condiciones debe tener K para evitar la condensación. Entonces, veamos. La temperatura de rocío para 26 grados centígrados y 60% de humedad relativa es 17,8 grados centígrados. La diferencia entre la temperatura interior y la de rocío es 26 menos 17,8. ¿Por qué? Porque acá me está pidiendo la diferencia entre la temperatura ambiente seca y el punto de rocío. Por eso es que hago yo esta diferencia. La diferencia entre la temperatura ambiente y la del punto de rocío es 8,2 grados centígrados. Y necesito también conocer la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior, que en este caso es 26 grados, que es la condición de diseño, menos la temperatura exterior. Menos es más, quiere decir que es 26 más 15, son 41 grados centígrados. Con estos datos se obtiene en la figura 3 el coeficiente máximo de transmisión, que es K igual a 1,3 kilocalorías hora por metro cuadrado y grado centígrado.
Entonces nos vamos aquí a la tabla con 41 por un lado y 8,2 por el otro. Entonces, 8,2 por un lado y 41 por el otro, entramos acá y nos da justamente el valor de entre 1,27 y 1,31. Está más cerca de 1,31. Por lo tanto, el valor el coeficiente K que debo tener como mínimo para evitar la condensación en muros o donde sea, ¿no es cierto? Tiene que ser igual o mayor a este valor. Eso es todo. Es un práctico muy sencillo, pero me da justamente la práctica del uso del diagrama ciclométrico de las condiciones ambientales y la relación que tengo con el diagrama para determinar los valores de K mínimo para evitar la condensación. ¿Alguna pregunta? Es muy sencillo esto. Con esto vamos a hacer algunos otros prácticos con el uso del diagrama ciclométrico en una situación muy parecida a esta. Yo creo que no admite muchas preguntas, es muy sencillo. No sé si quieren que empecemos hasta la hora de cierre con el tema de los grupos. Sí, profe, la verdad que no sé si somos los únicos, pero estamos un poco perdidos. No, nosotros también. O sea, nosotros queremos saber si está aprobado nuestro plano, así ya nos ponemos de lleno. Bueno, vamos por parte. ¿El trabajo práctico está entendido? Lo cerramos. Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? ¿No Sí, se entendió. Sí, bueno, listo. Entonces cerramos el trabajo práctico, listo. Y con esto nos vamos a... listo. Bueno, a ver, Diego, Pablo, hola. Sí, ahí ya están descargados todos los planos que han enviado los chicos. Fíjate en el disco, te mostré en la carpeta de Google Drive, ahí tenés todos los grupos. Espérate que... Stop share. Espérate un poquito que paro la grabación.